Según la tradición, la carta a los filipenses es una epístola escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel en la ciudad de Roma. Se considera que la fecha de composición de dicho documento es de alrededor del año 62 después de Cristo, y la carta se dirigía a una comunidad que se constituyó gracias al ministerio de Pablo y sus colaboradores. Por lo tanto, para poder comprender el trasfondo, la historia, las raíces de esta iglesia de los filipenses, será fundamental irnos primero al libro de los Hechos. Pues en Hechos capítulo 16 podemos ver con detalle los inicios de esta iglesia situada en Filipos y sus antecedentes. En este capítulo el apóstol Pablo ya se encontraba en su segundo viaje misionero. Recientemente se había separado de su compañero Bernabé por un desacuerdo ocasionado por la posible participación de Marcos, sobrino de Bernabé, en el nuevo viaje que querían hacer. El conflicto se generó porque Pablo reclamaba que Marcos les había abandonado en el primer viaje misionero, y por ello no quería contar con él para el segundo viaje misionero. Pero Bernabé quería darle una segunda oportunidad a su sobrino, y por eso finalmente, antes de comenzar ese segundo viaje misionero, se separaron. Bernabé decidió marcharse junto con Marcos a la isla de Chipre, y Pablo tomó a Silas y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Toda esta información que os comparto la podéis leer con más detalle en la última parte del capítulo 15 del libro de los Hechos, y os lo recomiendo que lo hagáis. Pues bien, habiendo empezado el apóstol Pablo su segundo viaje misionero sin su compañero Bernabé, pero sí con Silas, decidió pasar por Derbe, Listra e Iconio, lugares que ya había visitado en su primer viaje junto con Bernabé y donde se habían dejado comunidades de creyentes para que sigan su curso. Y será precisamente en Listra donde conocerá a un colaborador muy importante para el desarrollo de la misión, al conocido Timoteo, en quien no nos vamos a detener porque estamos en la introducción a la carta a los filipenses y no con las cartas a Timoteo, pero os menciono este dato porque se sobreentiende que desde este momento Timoteo acompañó al apóstol Pablo y por tanto también visitó la ciudad de Filipos y por eso lo cita el apóstol en la salutación que escribe el apóstol a los filipenses en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Ahora bien, aquí viene una lección que me genera entusiasmo compartiros y es la siguiente. Os amplío un poco más el mapa. Durante los inicios de este segundo viaje misionero, el apóstol Pablo y sus colaboradores no solo fortalecieron las iglesias que ya existían, sino que también procuraron llevar la palabra a más lugares. Y Hechos capítulo 16, versículo 6 nos revela que querían hablar la palabra en Asia Menor, pero el Espíritu Santo de Dios les impidió hacerlo. Pasaron por la región de Frigia y Galacia y no les dejó ir a donde ellos pensaban ir. Y por ello fueron a Misia y querían ir más al norte, a Bitinia, que en este mapa no aparece, pero está más o menos por el norte. Sí, está ahí, no sé si lo veis, está un poco pequeño, pero nos enseña la palabra de Dios en el siguiente versículo, en Hechos capítulo 16, versículo 7, que de nuevo el Espíritu no les permitió ir hacia allí. Y por ello fueron a Troas y esperaron en aquel lugar en el Señor. Ahora bien, en estos versículos se encuentra una enseñanza muy importante para nosotros, hermanos, y seguramente una lección que determinó el conocimiento que tenía Pablo de Dios. Un aprendizaje clave para lo que luego experimentaría en la cárcel de Filipos junto con Silas. Pero primeramente os comparto que en este texto se presenta el único caso en el que se usa la expresión el Espíritu de Jesús, que lo veis ahí subrayado, en todo el Nuevo Testamento. Y no creo que sea por casualidad. Ojalá, hermanos, el Señor nos permita estudiar con detenimiento el libro de los Hechos, capítulo a capítulo, versículo a versículo, más adelante, pues es un libro que me apasiona y mi deseo es que también os apasione a vosotros, que os enamoréis de la palabra de Dios, que os enamoréis de Dios, como hemos cantado, ¿verdad? Y que de esa manera lo améis cada día más y más y que lo hagáis no solo aquí como congregación, un domingo, sino en vuestros hogares, en vuestro tiempo libre, en cualquier momento que podáis aprovechar para ello, porque como vimos el domingo pasado, reflexionando en la oración de Jesús en Juan capítulo 17, en esto consiste la vida eterna,
en que conozcan al Padre, al Dios verdadero, y al Hijo, a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. En eso consiste la vida eterna. Pues bien, hermanos, resulta muy llamativo que en este texto de Hechos se encuentre el único caso donde el autor inspirado por Dios escriba: el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Resulta certero que precisamente se escriba así en el texto original en este momento, hermanos. Pues aunque Cristo está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, su Espíritu está con nosotros y los hechos de los apóstoles y siervos de Dios fueron hechos guiados por el Espíritu del Señor, por el Espíritu de Jesús, y esos hechos han continuado a lo largo de la historia de la Iglesia por medio de discípulos y discípulos y discípulos que el Señor ha ido convirtiendo, llamando y capacitando para su obra redentora, para su misión, porque Él es soberano. Y efectivamente el Señor sigue obrando. Hasta ahora continúa trabajando y nosotros también debemos trabajar como iglesia en todo lo que tiene que ver con el reino de Dios y su justicia. Lo demás es secundario. Lo demás, si nos afana o preocupa, no pasa nada. Dios está al control sobre ello. Ya nos proveerá lo suficiente mientras estemos centrados en su misión. Esa es la condición. Y desde luego no estamos solos, gracias a Dios. Él siempre está con nosotros. Así que qué importante, hermanos, es entender que el Señor está al control, que el Espíritu de Cristo es soberano sobre nosotros, porque solo de esa manera nos podremos ocupar adecuadamente en el ministerio que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Y es ahí cuando las cosas fluyen de forma natural, aunque en verdad debería decir de forma sobrenatural, porque es obra de Dios en nosotros. Pero dije también natural para dar a entender que nuestras acciones, nuestros frutos en el Señor, se dan de manera consecuente, de forma coherente, guiados por el Espíritu en todo momento y haciéndolo todo en el nombre de Dios para la gloria de Dios y honra también de Él y no para nosotros mismos. El Señor Jesús guiaba desde la diestra de Dios por medio de su Santo Espíritu a los suyos. Y en este momento de la historia estaba guiando al apóstol Pablo y a sus colaboradores. Les estaba revelando por dónde debían ir ellos, porque ya irían otros a esos lugares que ellos querían visitar, como Bitinia, por ejemplo, o ya pasarían ellos por algunos de esos lugares de Asia Menor al final de ese segundo viaje misionero, como podríamos ver más adelante en el libro de los Hechos. Pero ahora, a estas alturas de la historia, casi comenzando el segundo viaje misionero, no era el momento, no era el tiempo. La agenda la marca el Señor, no ellos, ni tampoco hoy nosotros. Así que menuda lección de humildad tenemos aquí, ¿verdad? Depender completamente del Señor en todo lo que hagamos, más aún si lo que hacemos está directamente relacionado con su iglesia, con su misión. Y no solo recibimos, hermanos, de parte del Señor una lección de humildad, sino también una prueba de que el Espíritu del Señor está dispuesto a comunicarse con nosotros siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a servirle. Porque el apóstol Pablo y sus compañeros pasaron en Troas para esperar la respuesta de Dios ante las dos recientes negativas que recibieron por parte de él, de no ir a Asia Menor y de no ir a Bitinia. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Pues el Espíritu le mostró a Pablo, por medio de una visión, que debían predicar el Evangelio en nada más y nada menos que Europa, que debían ir a Macedonia y continuar hacia adelante por esa dirección, pasando por varios lugares clave de Europa. ¿Qué os parece? Menudo acontecimiento, ¿verdad? Por supuesto, el apóstol Pablo, tras recibir por parte de Dios esta respuesta, esta visión de un hombre macedonio clamando ayuda, decidió obedecer al Señor y marchar a esa región para proclamar el Evangelio en Europa. El apóstol Pablo por fin pisaba tierra europea. Seguramente él tenía deseos de ir a muchos lugares, pero aprendió en este momento que era el Señor quien dictaminaba qué localidades, qué lugares y en qué momentos se debían de visitar para compartir el Evangelio. Es más, gracias a Romanos capítulo 15, versículo 24, sabemos que Pablo tenía intenciones de ir hasta los confines de la tierra. Y en aquel tiempo se creía que ese límite de la tierra, ese fin de la tierra, se encontraba en España. Y por eso lo expresó así en este texto de Romanos capítulo 15, versículo 24.
Y no sabemos muy bien si en algún momento llegó a España pese a su encarcelamiento. Existen varias teorías, pero no datos concluyentes al respecto. Sin embargo, nosotros, con el paso de los siglos, pues estamos aquí, ¿verdad? El Evangelio, con el paso del tiempo, ha llegado a España, en el tiempo de Dios y por la labor de siervos de Dios. No obstante, ojalá fuésemos tantos evangélicos como los datos y las noticias dicen que somos. 4.653 iglesias evangélicas hay actualmente en España, según los datos. Ojalá, ¿verdad?, fuésemos tantos evangélicos como los datos y las noticias dicen que somos. Pues si fuese así, hermanos, España y concretamente Madrid no estaría como está. De hecho, uno de los errores que suelen cometer los medios de comunicación cuando hablan de nosotros es que no nos llaman iglesias evangélicas, sino que nos llaman iglesias evangelistas. No sé si os habéis percatado alguna vez de este detalle, de este error, ¿verdad? Lo cual demuestra lo poco que nos conocen, o quizá lo poco que nos damos a conocer. Y cuando escucho o leo ese término en una noticia, pienso, ojalá fuésemos iglesias evangelistas. Entendedme, ojalá fuésemos iglesias evangelistas en el sentido de que seríamos iglesias que comparten el Evangelio. No solamente que estamos en un lugar y nos congregamos allí, sino que desde donde estamos compartimos el Evangelio. Pero claro, ¿cómo lo vamos a compartir correctamente si a menudo no lo conocemos? Y si lo llegamos a conocer, hay que ver cuánto nos cuesta llevar a la práctica el Evangelio, ¿verdad? Y claro, si el Evangelio que compartimos o que pretendemos compartir no lo vivimos, menuda proclamación sería. Y a veces pretendemos correr antes de aprender a caminar, y eso no debería ser así, hermanos. Debemos centrarnos primero en Dios y fomentar la comunión entre nosotros, que se supone que compartimos una misma fe, y luego ser de testimonio a los demás. Os remarco, hermanos, con esto, que solo me encuentro en la introducción de la carta a los filipenses, en los antecedentes, incluso en los momentos previos a que Pablo y sus colaboradores pasen a Europa y visiten Filipos, pero es inevitable para mí no apelar a la exhortación, a la santidad, a la piedad. Y esto es así porque lo que os comparto es una predicación y no meramente un estudio bíblico, y por lo tanto una predicación debe centrarse en la palabra para luego apuntar también al corazón, al hoy y a la aplicación. Y en efecto, qué bonito es descubrir, conforme vamos leyendo el libro de los Hechos, para entender ese trasfondo de la carta a los filipenses, qué bonito es ver, ¿no?, que en Filipos fue la primera ciudad de la provincia de Macedonia, donde Pablo y compañía pasaron varios días para compartir y vivir el Evangelio. De hecho, esta ciudad de Filipos era también una colonia romana en aquel tiempo. Qué increíble es saber que además en ese lugar, cuando Pablo, Silas, Timoteo, probablemente Lucas y otros colaboradores, cuando fueron allí ya existía un pequeño grupo clandestino de mujeres que se reunían para orar a las afueras. No existía todavía una iglesia, pero sí habían personas, parece ser en su mayoría mujeres, con inquietudes espirituales, que se reunían para orar. De entre esas mujeres, una tal Lidia escuchó atentamente lo que hablaban Pablo y sus colaboradores, y la mujer y sus familiares, según el texto del libro de los Hechos, creyeron y fueron bautizados, convirtiéndose ellos en la primera familia cristiana de aquel lugar, y también Lidia en la primera cristiana de Europa, junto con su familia. Pero no todo quedó allí, hermanos, sino que en otro momento los siervos enviados por Dios a aquel lugar tuvieron un conflicto con unos hombres que sacaban beneficio de una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y como Pablo al verla le expulsó el espíritu que tenía dentro, ocasionó pérdidas económicas en los dueños de esta mujer, que sacaban partido por ese espíritu de adivinación, sacando dinero a personas que de algún modo querían saber qué es lo que iba a pasar en el futuro. Y por ello, tras un alboroto, y siendo Pablo y Silas acusados por estos hombres dueños de esta mujer, estos hombres acusaron a Pablo y a Silas ante los magistrados, ambos, Pablo y Silas, fueron azotados y encarcelados por los conflictos y daños generados. Y claro, a estas alturas el apóstol Pablo y su compañero Silas ya tenían la lección aprendida.
Ya entendían que si estaban en la cárcel de Filipos, no era por pura casualidad o porque Dios les había abandonado o porque estaban realizando mal la obra misionera. Formaba parte también esto de la voluntad de Dios. Ya entendían que si estaban en la cárcel de Filipos, era porque el Señor así lo quería, porque había un propósito detrás. Y dicho y hecho, hermanos, al poco tiempo, estando en la cárcel, en la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos, nos muestra el texto que ocurrió un gran terremoto. Los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, las puertas quedaron abiertas y las cadenas fueron soltadas. Y por todo ello el carcelero tuvo miedo de que los presos hubiesen escapado y hasta incluso se planteó acabar con su propia vida. Pero Pablo y Silas seguían en su celda. No se fueron a ninguna parte. Y este testimonio, esta confianza plena en Dios, quebrantó al carcelero. Le impactó de tal manera que les preguntó que qué debía hacer para ser salvo. Maravilloso, ¿verdad? Tanto el carcelero como los de su casa acabaron creyendo en el Señor y también fueron bautizados, siendo este acontecimiento de tal calibre y reconocimiento que junto con la familia de Lidia podríamos decir que fueron las primeras familias que creyeron y que conformaron los inicios de la iglesia en Filipos. La iglesia a la que el apóstol Pablo, mucho tiempo después, le escribe desde la cárcel en Roma a los filipenses. Desde luego, hermanos, os comparto rápidamente todo esto, toda esta historia que se encuentra en Hechos capítulo 16, porque creo que es muy conocida y os animo a que la leáis con detenimiento en casa, por supuesto, pero también lo hago con el objetivo de conectar con filipenses y además porque dentro de todo ello pienso que hay una coincidencia poética entre ambos documentos, entre la carta a los filipenses y el contexto que encontramos en Hechos capítulo 16. Pues podríamos decir que la comunidad de los filipenses se conformó en el contexto de la cárcel. Y justamente el apóstol Pablo les escribió a los filipenses cuando él se encontraba de nuevo en la cárcel. Pero en esta ocasión en la cárcel de Roma, no en la cárcel de Filipos. Y aún así, pese a estar en esa situación de estar condenado y encarcelado injustamente, podríamos decir que esta carta a los filipenses es una de las cartas que más enfatiza el gozo del Señor, aún en medio de las pruebas, lo cual nos debe mostrar cómo cambian las cosas cuando las vemos desde la perspectiva de Dios, aún cuando nos va mal, aún cuando incluso esa situación no solamente es precaria, injusta, sino que incluso uno por la soledad, ¿verdad?, por el dolor, por el sufrimiento, se puede ver tentado a pensar, Dios ya no me ama, Dios me ha abandonado. Pero al contrario, el apóstol Pablo, después de todo lo que había hecho y vivido, estando en la cárcel de Roma, escribe a los filipenses para animarles a ellos, en vez de que quizás los filipenses le escriban a Pablo para animarle a él. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor estaba en el apóstol Pablo. Y ojalá el gozo del Señor esté dentro de nosotros. Menuda lección tenemos aquí. Ahora bien, hermanos, continuando con el objetivo también, no solamente de ver esta introducción, estos antecedentes, este trasfondo de la carta a los filipenses, que poco a poco iremos viendo conforme pasen los domingos durante unos cuantos meses, creo que también sería positivo aplicar a nosotros lo que poco a poco vamos descubriendo, a nuestros corazones. Así que quisiera volver al asunto de cómo el Espíritu de Dios es soberano sobre su obra misionera. Y quiero hacer esto porque me parece muy importante mostraros esta enseñanza y este acontecimiento del Espíritu del Señor guiando a sus siervos. Y ya no solo porque es lo que antecede al primer contacto de Pablo con los filipenses, como os he dicho anteriormente, sino porque en estos textos encontramos la gran verdad, la evidencia clara de que Dios establece hasta el más mínimo detalle de su obra, y que nuestro objetivo como hijos del Señor es obedecer su santa voluntad, y para obedecerla hay que conocerle, hay que orar y profundizar en su santa palabra. Pues pensadlo, hermanos. ¿Qué de malo había en llevar la palabra a Asia Menor?
Cuando el apóstol Pablo había pasado por Derbe, Listra, Iconio y quería ir a Asia Menor, ¿qué de malo había en llevar la palabra de Dios a lugares donde en ese momento, al menos desde la perspectiva de Pablo, no había todavía comunidades de creyentes? ¿Qué de malo había en compartir el Evangelio? Nada, ¿verdad? Es como si de repente el Señor, o nosotros entendemos, ¿no?, que el Señor pone en nuestro corazón que hay que ir a predicar el Evangelio a cierto barrio, a cierto pueblo, a cierto distrito de Madrid. ¿No iríamos? La clave está precisamente en eso, si es simplemente una intención buena, una idea nuestra, o si está el Señor detrás. ¿Qué de malo había luego en querer llevar la palabra hacia el norte, hacia Bitinia? Tampoco nada, ¿verdad? Nada malo había en llevar el Evangelio a Bitinia. Al contrario, compartir la palabra en todo tiempo es bueno. Y el Señor desea que lo hagamos de forma humilde y eficaz. Pero ¿sabéis qué sucede aquí? Que este es el deseo general de Dios Padre. Por supuesto que Dios en general quiere que compartamos la palabra de Dios. Ya sabéis, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Es decir, el deseo de Dios es que en general su evangelio sea compartido hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Pero, aunque este sea el deseo general de Dios, Él a su vez también quiere que sigamos cada paso que Él nos marca. Y lo que sucede aquí, hermanos, es que a la hora de pensar en cada paso que debemos dar como enviados de Dios, como siervos de Dios, como iglesia, debemos de entender que es el Señor el que está al control de cada decisión, de cada paso, de cada punto en la agenda que nos marquemos como iglesia. Y cuando entendemos esto, que es Dios quien está al control y no nosotros con nuestras buenas ideas e intenciones, es ahí cuando todo cambia radicalmente, hermanos. Cambia radicalmente porque ya no consiste en que hagamos buenas cosas, en que tengamos buenas ideas, en que abramos nuestras puertas y realicemos muchas actividades, como por ejemplo impacto al barrio, obra social, ayuda humanitaria, actos públicos evangelísticos, colaboraciones con otras entidades y tantas cosas buenas que podríamos hacer y que se nos podrían ocurrir si nos reunimos a esclarecer y determinar una agenda, por ejemplo, para el año que viene. Pero ¿sabéis qué sucede? Que el Señor no ha dado su vida por nosotros para que nos pongamos a hacer cosas buenas simplemente, así, sin discernimiento, simplemente porque se nos ocurra, o lo que bien nos parezca. No, de ninguna manera. Dios no ha dado su vida para ello. Él ha dado su vida para que hagamos aquellas buenas obras que el Señor ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Para eso ha dado su vida. Y esto debe ser nuestra labor diaria, hermanos, buscar de Dios con la oración y la palabra, averiguar cuál es su voluntad para nuestras vidas y cuál es su voluntad para nuestra iglesia. Porque lo dicho, hubiese sido bueno predicar el Evangelio en Asia Menor y también en la región de Bitinia. ¿Quién lo podría negar? Pero no era bueno en aquel momento porque en aquel momento no era la voluntad de Dios. No era el tiempo de Dios. En ese momento el Señor quería que el Evangelio fuese predicado en varios lugares de Europa y no en Bitinia o en otros lugares de Asia Menor. Y cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar y conocer su voluntad y que sea el Espíritu de Dios el que hable a nuestro espíritu, el Señor nos muestra qué es lo que debemos hacer. Pero para ello debemos buscarle, debemos hablarle, debemos amarle y amar su obra, amar su iglesia, amar la misión de Dios. Ahora que comenzamos, hermanos, una nueva etapa, tras 8 años sin un pastor titular, bien haríamos en reflexionar juntos, como iglesia, en cuál es la voluntad de Dios para esta iglesia, ¿verdad? Porque sí, damos gracias a Dios porque durante estos años habéis tenido a un seminarista, a Juan Carlos Gracia, que os ha ayudado durante un tiempo, y cómo no, a Joaquín Yebra, que ha sido pastor interino en esta comunidad durante varios años también. Y damos gracias a Dios por estos siervos de Dios. Pero ahora, por la gracia de Dios, comenzamos una nueva etapa juntos. Y cuando las iglesias comienzan una nueva etapa con un nuevo pastor, se ven de algún modo invitadas a pensar a ver qué nos trae este nuevo pastor. O a ver con qué intenciones, o con qué ideas, o con qué objetivos
viene este siervo de Dios. Y pienso que estas ideas o planteamientos no deberían siquiera darse, hermanos. Porque las iglesias no deben girar en torno a la persona que está al frente. Las iglesias no pueden depender de las ideas de un pastor que recién está comenzando a conocer la congregación. Las iglesias deben girar en torno a Cristo. Deben centrarse en Cristo. Deben entender que Él es el que nos dice lo que tenemos que hacer como hijos suyos y como iglesia suya. ¿O acaso diremos que los dueños y señores de la iglesia son los hermanos fundadores o los hermanos más antiguos? O quizá los dueños de la iglesia es el consejo, o que el pastor es el dueño o el jefe de la iglesia, porque para eso el Señor le ha llamado y tiene títulos en teología y seguramente sabrá mucho de Dios. ¿Diremos eso? De ninguna manera, hermanos, no podemos decir eso. Solo Jesucristo es el Señor y dueño de la iglesia. Amén. Ni los fundadores, ni un consejo, ni un pastor, por más títulos que tenga, porque es el Señor el que ha dado su vida por la iglesia, no nosotros. Nosotros estamos aquí para obedecerle, empezando también por el que habla, para descubrir de esa manera cuál es su voluntad, la cual solamente es una, no otra. Y aquí viene otra gran lección, hermanos. A la hora de pensar qué es lo que debemos hacer como iglesia, podemos decir muchas cosas. Se nos pueden ocurrir muchas ideas. Empezamos con obra social, empezamos con un impacto a los vecinos, empezamos pues haciendo actos cineforum o actividades para niños y jóvenes, un campamento de verano, actos públicos de evangelismo, ayuda humanitaria. Otros podían decir, hagamos una gran inversión en redes sociales y así atraemos a más adolescentes. Y bueno, en fin, muchas más ideas que pueden contener buenas intenciones, pero que una vez más no tiene por qué ser la voluntad de Dios para este momento y para esta iglesia. ¿Y dónde está la gran lección en todo esto? Que el Señor, hermanos, no puede decir una cosa y la contraria. No le puede decir a los hermanos de aquí, vosotros pensad en la opción A y vosotros pensad en la opción B. Vosotros elegid blanco y vosotros elegid negro. No puede el Señor ser así con nosotros. No puede, hermanos. ¿Y por qué el Señor no puede decir estas cosas? Porque el Espíritu del Señor es el Espíritu de la verdad. Y si como iglesia nos juntamos y juntos le preguntamos a nuestro Dios, Padre, ¿cuál es tu voluntad para nosotros en esta nueva etapa? Él no les va a decir a unos unas cosas y a otros otra. Él solamente nos dice una cosa y los que discrepan son los que no le oyen y no le oyen porque simplemente no quieren que se haga la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. La voluntad de cada uno de ellos. Y eso es terrible, hermanos. Cuando nos reunimos como iglesia, como asamblea y votamos, tomamos decisiones, o en la convención, por ejemplo, es terrible cuando te das cuenta las divisiones que hay. Que uno dicen A y otro dicen B. ¿Por qué es terrible? Porque evidentemente cada uno, supongo, estará convencido de que el Espíritu del Señor le está diciendo, tú defiende que es A. Tú vota por la opción A. Y a los otros pensarán, no, el Espíritu me dice yo voy a votar y defender la opción B. Y el Espíritu de Dios no genera división, hermanos, sino más bien unidad en el Espíritu. Claro, el problema está que cada grupo piensa que lo que dicen y creen y votan es su verdad. Ahora bien, ¿cuál es la verdad? La verdad viene de Dios. ¿Cómo podemos saber juntos como iglesia, como congregación, cuál es la voluntad de Dios? Buscando de Dios, hermanos. Y no de nuestras ideas. Que ojalá nuestro lema o uno de nuestros lemas como creyentes sea hágase tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Como lo dijo el Señor Jesús también. Pero es increíble lo que nos cuesta decir estas palabras, ¿verdad? Y aún más llevar estas palabras a la práctica. Podemos repetir el versículo, hágase tu voluntad y no la mía. Pero en la práctica, ¿queremos que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra? ¿O queremos que se haga nuestra voluntad y la de Dios ya más adelante?
O peor aún, empezamos a vivir de tal manera o a tomar ciertas decisiones y luego oramos y le decimos a Dios, Dios bendice esto que voy a hacer. En vez de que sea al revés, Señor, dime qué es lo que debo hacer y lo haré. ¿Veis la diferencia? Así que, ¿qué diremos, hermanos? ¿A dónde nos quiere llevar el Espíritu del Señor como iglesia? ¿A varias direcciones a la vez, como un viento desordenado que va por un lado y por el otro? ¿O a una misma dirección? Pensadlo, cuando una iglesia se reúne y celebra una asamblea para tomar decisiones, ¿por qué se dan a veces divisiones en esos momentos? ¿Por qué a veces no hay unanimidad en nuestras propuestas y votaciones? Si se supone que todos somos hijos de Dios y tenemos al mismo Espíritu Santo en nuestros corazones. Claro, ahí hay un gran conflicto, porque por supuesto ninguno puede juzgar, este hermano no es de Dios, porque la fe es personal. Nosotros no estamos puestos para decir, uy, este hermano seguro que no ha nacido de nuevo. Este hermano seguro que no cree en Dios. Bueno, primero mírate tú también cómo estás delante de Dios antes de juzgar a tu hermano. Sin embargo, es cierto que en la práctica, cuando tomamos decisiones, cuando votamos, desgraciadamente, vemos que si algunos discrepan y otros quizá dicen lo contrario, ahí hay división, ahí no hay unidad. ¿Qué haremos ahí, hermanos? ¿Por qué a veces hay tantas divisiones en nosotros si se supone que compartimos presuntamente una misma fe, un mismo espíritu, un mismo Señor, un mismo bautismo y una misma iglesia? Quizá decimos compartir todo esto, pero en la práctica no nos esforzamos para que eso sea así, ¿verdad? Por lo tanto, es bueno que como congregación nos preguntemos de verdad lo siguiente: Señor, ¿cuál es tu voluntad para esta iglesia a partir de ahora? ¿Os habéis hecho esta pregunta en estos días? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu iglesia a partir de ahora? ¿Cuál creéis que sería la respuesta? ¿Habéis recibido alguna respuesta? Bueno, para recibir la respuesta quizá haya que hacer primero la pregunta. ¿Cuál es, Señor, tu voluntad para esta iglesia a partir de ahora? Quizá al formular esa pregunta algunos hayan recibido un silencio por parte de Dios. Yo sé que el silencio de Dios a veces nos puede frustrar, pero su silencio forja nuestro carácter, hermanos. Y también forma parte de las respuestas de Dios. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero el silencio de Dios forma parte de una de las respuestas de Dios. Y cuando crecemos en el Señor y vamos madurando, lo descubrimos. El silencio de Dios es una respuesta de Dios porque nos puede indicar que debemos esperar. Y esperar es bueno. El silencio de Dios es una respuesta de Dios porque también nos indica que debemos de buscar más de Él. Lo cual también es bueno. Siempre nos vendrá bien. Y cuando el Señor nos responde, también debemos ser pacientes. Reflexionar en esa respuesta que estamos entendiendo que recibimos por parte de Dios. Incluso compartirla con los demás, más aún si tiene que ver con los demás. Y desde luego esta pregunta de cuál es la voluntad de Dios para la iglesia de Pueblo Nuevo es una pregunta que nos compete a todos. Pues debemos de compartir también esa respuesta con los demás. Comprobar que también el Señor se lo está diciendo al resto. Porque claro, si me lo dice a mí, pero al otro no le dice nada o le dice lo contrario, uno de los dos está fallando. Cada uno por su orgullo pensará, a mí es el que me está diciendo la verdad. Al otro no. Y ahí empiezan las divisiones, ¿verdad? Pero no, debemos de esperar, debemos de confiar en Dios y debemos de compartir esa posible respuesta que Dios nos da para que de esa manera estemos juntos. Pues como os he dicho anteriormente, el Señor no puede decir muchas cosas a la vez y Él es muy consciente además de nuestras limitaciones, así que cuando Él señala, lo hace en una dirección y no a muchas. Así que, ¿cuál es la respuesta entonces, hermanos? Os diré lo que yo estoy recibiendo por parte del Señor por ahora. Y os lo diré con el deseo de que el Señor también confirme esto en vuestros corazones y lo pongáis en práctica también junto conmigo.
La respuesta que estoy recibiendo de parte del Señor es palabra y oración. Porque así me conoceréis y me amaréis, nos diría el Señor. Y de esa manera, amándome y conociéndome a mí, a mi perdón, a mi misericordia, a mi justicia, a mi ira, a mi palabra, a mi santidad, podréis ser capaces de amaros de verdad los unos a los otros. Pero para ello, palabra y oración. Pues quien no es consciente de todo lo que yo le he amado, diría el Señor, y de todo lo que yo le he perdonado, diría el Señor, no podría practicar el amor y el perdón con el hermano. No podría estar en comunión con el hermano, y si no estáis en comunión entre vosotros, no podréis estar en comunión conmigo. Hermanos, quiero que el Señor me use para que améis la palabra, para que os enamoréis de Él, para que le améis mucho más de lo que ya ojalá le amáis. Y para que de esa manera os améis los unos a los otros. Como el versículo que tenemos aquí, ¿verdad? Que os améis los unos a los otros. Ese es el mandamiento de nuestro Dios. Todo lo demás vendrá después. Y sí, seguro que algunos de vosotros deseáis que sucedan ya más cosas en esta nueva etapa, que se hagan más actividades rápidamente, que llenemos nuestras agendas. Pero no nos debemos afanar, hermanos, debemos elegir la mejor parte. ¿Verdad? ¿Recordáis ese texto? Con Marta afanada y María que escogió la mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte, hermanos? Estar a los pies de nuestro Señor. Y estando a los pies de nuestro Señor en palabra y oración, podremos estar en comunión los unos con los otros. Así que, hermanos, debemos elegir la mejor parte, y la mejor parte es estar en la presencia de Dios, con una vida de oración y con una llenura de su Santo Espíritu y su Santa Palabra, que es viva y eficaz y profundiza hasta lo más profundo de nuestro ser para transformarnos cada día más a la imagen de su Hijo amado, a Jesucristo. Porque ese es uno de nuestros objetivos, hermanos, ser cada día más como Cristo. Que cada día nuestro yo, nuestro ser, nuestra persona, mengue para que sea el Espíritu del Señor quien crezca en nosotros. Pues de esa manera seremos usados por Él de manera eficaz. Seremos lumbreras andantes, hijos de luz, siervos de Dios, que son fieles en lo poco y por ello serán puestos sobre muchas cosas en el tiempo de Dios. Pero primero debemos aprender a caminar juntos, hermanos, y no pretender salir a correr y hacer muchas cosas, pues ¿de qué valdría afanarnos para que rápidamente venga más gente a este punto de luz, si nosotros todavía estamos en proceso de conocernos, restaurarnos y amarnos? Ahora bien, no pasemos de esta alarma que a veces nos produce el activismo, que incluso es una justificación de piedad para algunas iglesias. Hay iglesias que piensan que porque tengan un montón de días en la semana actividades, hay iglesias que piensan que porque tienen toda esa agenda, esa iglesia es más piadosa, más espiritual, que aquellas iglesias que solamente tienen 2 o 3 reuniones a la semana. Y eso no es así, hermanos. No podemos caer en el mero activismo. No podemos incluso pensar que por hacer algunas actividades o ministerios en la iglesia, ya por eso vamos a ser mejores que aquellos que no lo hacen, porque no es así. Lo que debe reinar en nuestro corazón es humildad, humillación, dependencia de Dios. Ahora bien, al procurar escaparnos del activismo, quizá podemos caer en una actitud pasiva. Y eso también sería un grave error, ¿verdad? Una actitud meramente contemplativa, y eso sería irnos a otro extremo, y tampoco sería bueno. Porque sí, claro que debemos enfatizar en la palabra y la oración y con ello fomentar la comunión. Esa es la respuesta que yo entiendo que nos está dando el Señor para esta iglesia a partir de ahora. Pero no creamos que cuando ya estemos bien llenos de conocimiento, nos sepamos de memoria un montón de versículos y supuestamente estemos conformes los unos con los otros y llenos de espiritualidad, no penséis que recién cuando lleguen esos tiempos,
que no sé cuánto tiempo se hará falta para que haya restauración y amor entre nosotros? No penséis que cuando recién lleguen esos días, ahí ya por fin podremos compartir la palabra y impactar a esta sociedad. Porque eso sería irnos al otro extremo. Y no solamente sería irnos al otro extremo, del activismo excesivo a la pasividad, sino que además, ya os digo que nunca llegaremos a esa iglesia perfecta, llena de palabra y oración. Y eso fue precisamente lo que le pasó a la iglesia primitiva. Ellos estaban unánimes, compartían todas las cosas. Los líderes eran conscientes de que no podían descuidar la palabra y la oración por estar atendiendo a asuntos administrativos. Y por eso se escogieron diáconos. ¿Recordáis esa parte importante de la historia de la iglesia? Pero ¿qué sucede? Que el Señor les encomendó a que llevasen la palabra a toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y lo que sucedió con la iglesia de Jerusalén es que quizá se llenaron un poco de sí mismos, y por supuesto que había unanimidad y todos compartían las cosas y partían el pan juntos, pero se les olvidó compartir el evangelio más allá de Jerusalén. ¿Qué sucedió allí? Que el Señor obró sobre su iglesia a través de pruebas. ¿Qué pasó? Que apareció un personaje llamado Saulo de Tarso que persiguió a la iglesia. ¿Qué sucedió? Que un tal Esteban compartió la palabra con denuedo, ¿verdad? Impactó a muchos, pero fue asesinado, fue martirizado. Y todo ello, que a veces lo podemos llegar a ver como algo malo, fue algo bueno porque Dios lo usó para que su iglesia saliese fuera y compartiese el evangelio. Por eso digo que no podemos caer de ese gusto por la actividad y por hacer muchas cosas a la pasividad y que estemos ensimismados en nosotros, llenos de nosotros, quedando entre nosotros, orando los unos por los otros y llevándonos bien entre nosotros, y ya está, porque eso sería también un grave error para llevar la misión de Dios. Primero, palabra y oración, y con ello comunión entre los hermanos. Y cuando ello se vaya dando, guiado por Dios, podremos y deberemos compartir el evangelio con aquellos que todavía no le conocen. Pero cada cosa tiene su tiempo, hermanos. Así que no nos podemos apresurar para actuar. Debemos de esperar a que sea el Señor quien nos guíe, porque todo tiene su tiempo bajo el sol y para cada cosa hay una hora. El tiempo de Dios es perfecto, hermanos. No es ni lento ni rápido. Es perfecto. Y ahora es tiempo de tomarnos las cosas más en serio y de hacerlo como iglesia. Si alguno de vosotros ya considera que es muy disciplinado con la palabra y con la oración, gloria a Dios. A ellos les invito que se mantengan firmes en ese proceso y que pongan en práctica la comunión con los hermanos. Pero para todos aquellos que quizá no se han tomado tan en serio su comunión con Dios y se han dejado llevar por la vanidad de la vida y sus afanes, a ellos les invito que paren, que reconsideren, que se arrepientan, que vuelvan a Dios y que se centren en Cristo. Pues solo estando en Él, en Cristo, podemos ser capaces de ser una iglesia saludable. Y de esa manera ser de luz y de buen testimonio para aquellos que todavía no conocen a Dios. Pero que lo harán, hermanos, lo harán porque es el Señor quien les llamará a su debido tiempo. Es el Señor quien añade a su iglesia a aquellos que deban ser salvos. Así que ojalá, hermanos, esa misión, esas personas que conozcan de Dios, lo conozcan por medio de nosotros, intentando ser una iglesia saludable y llena del Espíritu de Dios. Amén.